Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. El día de hoy estamos en el segmento de perspectivas para hacer un video complementario que nos ayude a identificar aquellos elementos que no pudimos abordar en el de perspectivas anterior. Aquel video llamado Suéltate como hijo para abrazar tu adultez. En ese video platicamos principalmente de las dependencias y las codependencias que un hijo puede sostener en una relación con sus padres, motivo de conflicto y roces continuos que necesita trabajar. En esta ocasión nos vamos a referir particularmente hacia los padres que están en conflicto con sus hijos por estas mismas razones, es decir, las dependencias y codependencias que no ha trabajado. Como lo he mencionado antes, en el segmento de perspectivas abordo una mirada personal, producto de los años de experiencia dando terapia, que nos ayude a poder enriquecer el análisis de algunos temas que pueden ser de interés común, apoyándonos en algunos autores de la psicología que nos han dejado un legado digno de retomar para enriquecer el análisis. Y de igual forma que lo hicimos en aquel video, abordaremos aquí 14 elementos de análisis para poder identificar aquellos aspectos que a ti, como padre, te están complicando la relación con tú o tus hijos. Así que sin más, vamos a comenzar con los primeros 7 puntos sobre las dependencias que un padre puede sostener hacia sus hijos. Cabe aclarar que estos puntos están referidos a la relación con hijos adultos, tanto los de la dependencia como los de la codependencia. Si tu hijo es un niño, no aplican ninguno de estos puntos. Así que en la medida que tu hijo crece, estos puntos irán cobrando cada vez mayor relevancia como puntos nodales de análisis que hay que mantener en revisión. Comenzamos con los puntos de las dependencias hacia los hijos y los obstáculos que estos generan. Cabe recalcar que mientras que el miedo es natural en nuestras relaciones humanas y parte de un principio de supervivencia necesario, el temor es la patologización del miedo. En este caso, abordaremos aquellos temores producto de las dependencias que pueden paralizarnos y complicarnos toda funcionalidad. Cada uno de estos temores, si bien tiene una base natural, hay que identificar cuando estos miedos se han patologizado y se han convertido en temores que necesitamos rectificar. Punto número 1. Temor a enfrentar lo que no conocen sin ellos. Sentirse sin vigencia. Al paso del tiempo, nuestra sociedad va evolucionando y con ello también todo aquello que la constituye. Dentro de ello, las tecnologías, prácticas y dinámicas de sociabilidad también se van modificando. Conforme vamos envejeciendo, nos vemos en la necesidad de abordar procesos de adaptabilidad para no quedarnos fuera de toda vigencia al margen de esto nuevo que está en desarrollo. Por el contexto en el que crecen y se desarrollan los hijos, es evidente que ellos pueden tener mejores competencias y una mayor perspectiva sobre las novedades y todo lo emergente en la sociedad que habitamos. Es por ello que ellos se encuentran en una mejor disposición para adaptarse a estos cambios. Un padre que no está en continuo desarrollo de actualización sobre estos procesos puede sentirse de pronto obsoleto y fuera de competencias para enfrentar los retos que esta sociedad nos depara hoy en día. Con esto, la emergencia de nuevos temores e inseguridades que los padres en muchas ocasiones depositarán sobre sus hijos una vez que estos son adultos y están tal vez más actualizados para sentirse así protegidos y amparados ante los retos de la sociedad. Es así que con estas angustias en crecimiento, un padre bien puede aferrarse al cuidado y protección de su hijo para no sentirse fuera de lugar o descontextualizado en sus necesidades actuales, generando así nuevas dependencias en todo aquello que no conocen, desarrollando resistencias a construir nuevas fortalezas por sí mismos y apoyándose continuamente en sus hijos, volviéndose así en una carga que les impide a sus hijos enfocarse en sí mismos. Punto número 2. Temor por no ser capaces sin su apoyo. Sentimiento
de insuficiencia. En el proceso de envejecimiento puede suceder que algunos padres van observando con detenimiento cómo al paso del tiempo van adquiriendo nuevas impotencias y limitaciones que pueden generar un halo de angustia sobre las necesidades que tienen que resolver por sí mismos. Con esto, un sentimiento de insuficiencia puede sobrevenir en el padre y con ello el que intente anularlo a través de una continua demanda del apoyo de su hijo. Resistirse a desarrollar nuevas capacidades, tomando en consideración las limitaciones que con el tiempo naturalmente vamos adquiriendo, será una tarea importante para no exigir de más el apoyo del hijo. Si bien es cierto que con el tiempo vamos adquiriendo limitaciones, también es cierto que en el proceso de maduración se adquieren sabidurías que bien pueden ayudarnos a compensar aquellas limitaciones que el tiempo nos otorga. Sigmund Freud nos dice: la tarea principal de la infancia es desarrollarse para ser capaz de separarse de los padres. Así que como el hijo desde un proceso de maduración logra eventualmente separarse de sus padres, también es cierto que el padre necesita seguir fortaleciendo sus autonomías para no retornar al hijo en una demanda e insuficiencia. Punto número 3. Temor por sentirse vulnerables sin su protección y acompañamiento. Sentimiento de indefensión. La vulnerabilidad y desprotección son características sumamente humanas, por las cuales todos atravesamos en mayor o menor medida dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, al no aceptar estas condiciones que la vida misma nos depara, podemos caer en la patología de sentir que necesitamos imperiosamente del otro para no albergar estos sentimientos naturales de vulnerabilidad y desprotección. Es así que un padre dependiente buscará apoyarse continuamente en su hijo, demandándolo continuamente en aquellos escenarios o circunstancias en la que pueda sentirse desprotegido, aumentando con ello esta necesidad del hijo y la sensación constante de desprotección y desamparo ante sus ausencias, logrando con ello cíclicamente una constante urgencia de acompañamiento y presencialidad para mitigar esta angustia que le genera la separación del hijo. Karen Horney nos dice al respecto: la verdadera prueba de la madurez es encontrar la seguridad dentro de uno mismo, en lugar de buscarla en los demás. Con ello, podemos tener en claro que esta seguridad que necesitamos no está en el hijo o en alguien más. Necesitamos desarrollarla como una fortaleza que está latente en tanto facultad que nos confiere una responsabilidad importante sobre nosotros que no necesitamos deslindar en nadie más. Punto número 4. Temor a equivocarse y fracasar en sus trámites cotidianos sin su orientación. Sentimiento de impotencia. Cada día hay un sinfín de retos que necesitamos lidiar para el final de la jornada. Esto es parte de la cotidianidad de cualquier ser humano. No obstante, aquellas tareas que en nuestra vida productiva cumplimos y desarrollamos sin mayor complicación, suele ser todo un reto conforme empezamos a envejecer y a perder con ello confianza en nosotros mismos. Si nosotros nos descolocamos de aquellas necesidades emergentes o cambios y necesidad de adaptación que la sociedad nos exige para poder cubrir nuestras necesidades, es completamente natural que nuestras inseguridades van a ir en aumento a tal punto que nos vamos a declarar incompetentes o insuficientes para el cumplimiento de estas tareas cotidianas. El desarrollo apresurado de las nuevas tecnologías van exigiendo de nosotros actualizaciones continuas para poder cubrir desde las necesidades más básicas hasta aquellas que son de índole superior. Y es ahí donde muchos padres no viven esta transitoriedad exitosamente, se quedan anclados al pasado en una zona cómoda, exigiendo gradualmente de su hijo o sus hijos que cumplan satisfactoriamente estas necesidades que han decidido delegar para evitar tener que actualizarse por sí mismos. Esta indisposición
genera una especie de autoanulación del padre que va a demandar en su hijo que cubra estas necesidades, así como él en aquellos momentos en los que el hijo era un niño por naturaleza dependiente, fue cubierto y solventado por su padre por necesidad. Si bien es natural que el padre tenga la necesidad de solventar en su hijo aquellas necesidades básicas, puesto que éste no puede cubrirlas por sí mismo, es cierto también que si un hijo cubre aquellas necesidades básicas del padre, pudiendo éste cubrirlas por sí mismo, estamos hablando ya de un proceso de anulación que consolida codependencias y dependencias que van a complicar al paso del tiempo la relación. Punto número 5. Temor a que algo grave suceda y no estar aptos sin él. Sentimiento de angustia. Un padre dependiente puede desarrollar continuamente pensamientos hacia el futuro derrotistas, negativos, que lo lleven a experimentar diferentes formas de la ansiedad, como bien pueden ser catastrofismos o la imaginación y el desarrollo de destinos fatales. Este sentimiento de angustia, producto de un descontrol de la suspicacia que desarrolla una imaginación perversa y autodestructiva, puede llevar al padre dependiente a la sobreexigencia en el hijo de que éste le genere esta sensación de seguridad que por sí solo no logra conquistar. El temor al porvenir por el descontrol de los pensamientos puede generar un continuo estado de asedio de nuestra propia conciencia que nos lleve a buscar certidumbre en el otro en lugar de cultivarlos en nosotros mismos. Es así como un padre dependiente vive atormentado por su imaginación y recargándose en su hijo para encontrar la seguridad que no puede darse a sí mismo. Punto número 6. Temor a su castigo por no complacerle como pide. Sentimiento de fragilidad. El padre dependiente va a temer al descontento de su hijo, y es así como puede tornarse sumiso y complaciente con él a fin de no perder aquellos atributos y prestaciones que su hijo suele patológicamente brindarle. Un padre dependiente desarrollará en su hijo un vínculo codependiente, o al menos lo predispondrá, y es así que este hijo codependiente no solamente va a cuidar del padre, sino que también puede controlarlo e incluso castigarlo de ser necesario. Es así que un padre que se ha convertido en el hijo de su hijo por su dependencia adquirida va a buscar la aprobación y el reconocimiento de su hijo para no perder estas facultades, ya sean comodidades o lujos o prestaciones o facilitaciones que su hijo le provee. Entonces, el padre dependiente va a estar continuamente complaciendo o intentando complacer lo que su hijo exige a fin de psicológica y emocionalmente no ser castigado. Punto número 7. Temor a su olvido y abandono. Temor a terminar solo. Por último, un padre dependiente no logra vislumbrar un desenlace positivo de su propia existencia sin la presencia de su hijo. Para el padre dependiente, la presencia y acompañamiento de su hijo en todo el desarrollo de su edad madura y finitud será más que indispensable. El padre dependiente como tal buscará asegurar que su hijo estará para él hasta el último de sus días, y con ello la mayor de sus angustias será terminar solo y sin acompañamiento. Si bien este miedo es sumamente natural y humano, como los que ya mencioné anteriormente, lo patológico aquí está en aquello que es capaz de soportar y tolerar un padre con tal de no ser abandonado por su hijo. Así éste le tiranice, le utilice, le castigue o abuse de él, el padre dependiente soportará lo que sea necesario con tal de no sentirse solo y desprotegido. Y bien, estas fueron las dependencias. Ahora abordaremos aquellas codependencias que pueden surgir en un padre que le impidan soltar a su hijo y con ello abrazar su plenitud. En la codependencia, el principal obstáculo será el sentimiento de culpa,
y en aras de no experimentarlo, un padre codependiente enfrentará diferentes obstáculos. Punto número 1. Culpa por ser necesitados y no estar para él. Hijo necesitado. Para el padre codependiente, su hijo continuamente, aún pasada la adultez, seguirá necesitando siempre de él, porque el padre codependiente no se percata de la forma en la que mira subestimadamente a su hijo y lo poco capaz que lo reconoce de que éste pueda desarrollar su vida exitosamente sin el apoyo del padre. Judith Carter nos dice: solo hay 2 legados duraderos que podemos dejar para nuestros hijos. Uno de estos son raíces y el otro alas. El sentido de pertenencia, que es clave en el desarrollo de la personalidad del hijo, necesita ser complementado con el sentido de pertinencia. Es decir, así como el hijo necesita sentirse parte de esta sociedad, siendo la familia la primera sociedad en la que nos desarrollamos, también es cierto que necesita sentirse útil en esta sociedad. Esta segunda parte de la pertinencia puede ser obstaculizada por un padre codependiente, un padre que le ha dado raíces a su hijo, pero que no logra ver las alas que éste está desarrollando. Punto número 2. Culpa por no cuidar de él. Hijo vulnerable. Para un padre codependiente, cuidar de su hijo será una tarea esencial en todos los sentidos. Aun cuando éste ya esté en plenas facultades para cuidar de sí mismo, puede que no desarrolle esta condición por el continuo asedio de un padre que no logra soltar a su hijo. El padre codependiente buscará cuidar desde cómo viste, cómo se alimenta, con quién se relaciona, a qué se dedica, incluso las elecciones que ha de tomar para su futuro, a fin de que su hijo pueda gozar siempre de las condiciones más adecuadas o idóneas para su desarrollo ulterior. Carl Jung nos dice: el gran dilema de la vida es que el crecimiento exige separación y la seguridad exige unión. De aquí la expresión popular que dice que a veces para unir hay que separar. Y es así que el hijo, en la separación, que Fromm llamará separatidad, va a poder experimentarse a sí mismo y desarrollar las facultades y fortalezas que necesita para poder otorgarse a sí mismo seguridad de sus limitaciones y de sus capacidades. Esto último difícilmente lo desarrolla con un padre en pleno ejercicio de la codependencia. Punto número 3. Culpa por no cubrir sus necesidades. Hijo impotente. Ante la mirada de un padre codependiente, el hijo es impotente, porque no se percata que en su hijo está proyectando las impotencias que él mismo no ha logrado superar. Y es así que cuando ve a su hijo, ve una extensión de sí mismo y con ello una extensión también de sus impotencias. Esto suele ser típico de los padres narcisistas, padres que mirando a su hijo lo que logran ver es apenas un reflejo de sí mismos y no logran ver a su hijo como un otro que está en este mundo para desarrollarse fuera de sus expectativas, deseos y temores. Por ello, un padre codependiente estará continuamente queriendo resolver las necesidades de su hijo aunque éste no se lo pida. Es más, incluso aunque éste le pida que no lo haga. Donald Winnicott nos dice lo siguiente: cuando la madre le da demasiado al hijo, le impide crecer. Y es así como un padre codependiente suele dar de más, porque entonces genera en el hijo una necesidad constante del padre y con ello el padre está asegurando la necesidad de su hijo que le impedirá abandonarlo. Lo que busca esencialmente el codependiente es hacerse no solo necesario, sino indispensable para su hijo para asegurar que éste no le abandonará. Es así que en la mirada del padre codependiente es la imagen de un hijo impotente el reflejo de la impotencia de un padre codependiente. Punto número 4. Culpa porque éste no cumple sus expectativas afectivas.
mal hijo. Un padre codependiente saturará y bombardeará con expectativas a su hijo, esperando que éste las cumpla para sentirse satisfecho como padre. Dentro de estas, las expectativas afectivas que un padre codependiente suele depositar sobre su hijo son altas e insaciables. Así, el padre codependiente se sentirá culpable si su hijo no le ama como él espera ser amado y se responsabilizará a sí mismo de no haber educado o criado bien a su hijo, teniendo como castigo a este mal hijo. La demanda afectiva de un padre codependiente no solo es insaciable, sino que también se vuelve agobiante para el hijo. Un padre que exige un cariño a modo que el hijo tiene que cubrir para que éste no se conmisere y se muestre sufriendo por esta falta de afecto, genera en el hijo un agobio constante de tener que cubrir en su padre estas cuotas de afectividad. Punto número 5. Culpa por ser feliz sin su hijo. Hijo adorado. Un padre codependiente hará de la paternidad o la maternidad su obra más importante. Buscará a toda costa que su realización siempre esté a costa del ejercicio de la paternidad o la maternidad. Por ello, un padre codependiente se sentirá culpable si se atreve a ser feliz, a sentirse satisfecho o en realización, si esto no va a costa del ejercicio de la paternidad, condenándose no solamente a sí mismo a solo experimentar esta felicidad reconocida dentro del ejercicio de su paternidad, sino también generando una presión importante sobre el hijo a que éste sea feliz al lado de él, es decir, siendo eternamente un hijo. La adoración hacia el hijo del padre codependiente que hace de su hijo su obra más importante y su objeto de realización le impide realizarse en otros tantos ámbitos tan importantes e igualmente necesarios para un proceso de individuación. Considerando el padre codependiente que no hay nada más valioso en su vida que su hijo, incluso por encima de sí mismo. Punto número 6. Culpa porque el hijo no es exitoso. Hijo fracaso. Un padre codependiente suele tener dos destinos a la hora de ver a su hijo. O bien cae en el extremo de ver en su hijo la perfección misma, cosa que llaman The Golden Boy, o bien suele ver en su hijo un fracaso. En cualquiera de ambos extremos, el padre codependiente tiene un conflicto por reconciliar. Para el padre codependiente, la forma en que ve el mundo y concibe la realidad serán los mismos en los que su hijo debe concebir el mundo y constituir su propia realidad. Por ello, si para el padre codependiente el éxito consiste en cursar una carrera profesional en una academia, casarse, ejercer una monogamia, tener un perro de mascota y comprarse una casa en los suburbios, el hijo tendrá que vivir en función de estas expectativas para que entonces el padre codependiente pueda reconocerlo como exitoso. En alguna ocasión, una paciente me decía después de algunas sesiones: ya entendí de qué se trata. Se trata de no depositar expectativas de mi hijo, es decir, no esperar nada de mi hijo. A lo que yo le respondí que en efecto lo había entendido todo, pero después añade: bueno, solo esperar una cosa, y es que éste sea feliz. Y entonces le dije: de nueva cuenta, entonces no entendimos nada. Porque si el concepto de felicidad que yo tengo no es el mismo que mi hijo elaboró, ahí en donde él esté en un proceso de realización, ante mis ojos, él no será más que un fracaso. Y será difícil para mí identificar el éxito que mi hijo desarrolla en su propio proceso de realización. El padre codependiente solerá tener una mirada conmiserativa hacia su hijo cuando éste no se ajuste al concepto de éxito que él mismo tiene apropiado. Punto número 7. Culpa porque no le paga lo que les debe, no valora lo que se sacrificó por él. Hijo malagradecido. Para el padre codependiente, todo lo que ha hecho
lo ha hecho por su hijo, y el esfuerzo y denuedos que ha invertido en el proceso de crianza y educación de su hijo es más bien una especie de inversión que con el tiempo buscará redituar con creces y ganancias. Para el padre codependiente, su hijo no solo le debe la vida, sino hasta el último aliento de los esfuerzos que ha invertido en el proceso de educación y crianza, que por cierto, su hijo nunca le pidió. Para el padre codependiente, el hijo siempre estará en deuda con él, y con ello tendrá que estar agradeciendo continuamente todo el esfuerzo, el sufrimiento y aquello a lo que el padre renunció para poder dar paso a otro ser. El padre codependiente buscará seguir ejerciendo un control y dominio sobre su hijo, utilizando la culpa, la recriminación y los señalamientos morales hacia su hijo cuando éste no se ajuste a sus expectativas, anhelos o incluso caprichos. Un padre codependiente es muy parecido a aquellos limpiaparabrisas que están en los cruceros, que hacen un favor que nunca se les pidió para después cobrarlo. Y es así como un padre codependiente que dio la vida y decidió sacrificar un conjunto de aspectos bajo una obligatoriedad autoimpuesta de traer a un ser a este mundo para después echárselo en cara y con ello generar un sentimiento de culpa del cual pueda sacar provecho. Y bien, aquí están estos 14 puntos que hay que analizar en la relación de un padre con su hijo cuando éste está atravesando por una relación complicada o llena de fricciones que necesita reconciliar. Si tú eres padre, este video está hecho principalmente para ti, para que puedas trabajar en tu vínculo con tus hijos y trabajar con ello identificando tus dependencias y codependencias. Si observaste a lo largo del video que te sientes identificado con varios de estos aspectos en gran medida, te sugiero que busques ayuda profesional para identificar qué necesitas trabajar en la reconciliación con tu hijo adulto y con ello poder no solamente soltarlo, sino también abrazarte hacia una plenitud de vida que bien te hace falta. Y si tú no eres padre, pero evidentemente eres hijo, estos puntos te ayudarán a comprender mejor a tus padres para con ello poder trabajar en lo que a ti te corresponde. Y en este caso te sugiero el video anterior de perspectivas. Y aun cuando tus padres ya no estuviesen en este plano, no con ello quedan curadas las dependencias y las codependencias hacia ellos, porque recuerda que nuestros padres se convierten en una metáfora que están en continuo desarrollo y en relación constante con nosotros a lo largo de nuestra vida, pero de maneras internalizadas, y eso lo podrías comprender mejor a través de un proceso psicoterapéutico. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, seguir mi página de Facebook, Psic Antonio Ayala, Terapia Psicológica, darle like a este video y compartirlo con aquellas personas que consideres pueda serle de utilidad. Te dejo aquí mis redes sociales para que puedas seguirme en ellas. Recuerda que estos videos no solamente tienen la intención de promover la salud psicológica, sino también de poder brindarte una perspectiva distinta en tus procesos de análisis. Si deseas una consulta, al final te dejo mis datos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.